Bueno, estamos 9 de enero, martes 9 de enero 2024. Vamos a estar grabando. Y bueno, esto es lo que nos gusta hacer. Esto es lo que nos gusta hablar. Él vive cuando usted habla de él. Cuando usted habla de él, así que bueno, vamos a estar hablando un poquito y no pretendo que esto pueda ser entendido. Como voy a hacer a continuación, voy a leer un par de escrituras y voy a proceder a desarrollar lo que tengo preparado para hoy, lo cual va a exigir una, en cuanto al sentido de la comprensión. Así que se van a decir cosas las cuales no pretendo sean entendidas, porque a continuación voy a leer y voy a explicar el por qué. Pero bueno, vamos a estar hablando de unos temas que son los temas que nos incumben, que me gustan hablar, que esto es lo que alimenta el espíritu. La palabra dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, esto es un alimento. Es un alimento espiritual. Recordemos que el hombre fue creado con un vacío en su interior, que si ese vacío no es llenado por Dios, puede ser ocupado por cualquier cosa o cualquier otra cosa, lo cual se transforma en idolatría. Pero eso es otra explicación y otro tema. Yo traigo en esta noche un tema que quiero compartir y bueno, lo voy a estar desarrollando y espero hacerlo brevemente, un video lo más corto posible para poder que no tarde tanto en cargar en lo que es las plataformas digitales, lo que es TikTok y Facebook y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? YouTube, en YouTube. Así que bueno, primero que nada voy a estar leyendo una escritura. Está en Primera de Corintios 2.14. Vamos a empezar. Vamos a empezar porque por ahí se traba y se complica. Dice Primera de Corintios 2.14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, cualquier persona que se tope por casualidad o por ventura con el video, no va a entender ni papa de lo que se habla, sino que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Esto es para espirituales, no es para carnales, para gente que no vive en el espíritu, que no le interesan las cosas espirituales, que vive solamente en la carne. Pero no me quiero ir por las ramas porque se hace muy largo. Quiero ir derecho al ¿cómo es? Al centro de la cuestión y hasta bueno que ve. Entonces, no pretendo que sea entendido. Inclusive, voy más allá y digo que no puede ser entendido esto ¿por qué? Porque el espíritu profético no está en la iglesia. Acá vamos a arrancar y se va a tener que abrochar el cinturón. Porque las cosas que se van a decir a continuación pueden dislocar algunos parámetros de algunos conceptos. Entonces decimos que el espíritu profético no está en la iglesia, está en la novia, lo cual alumbra y es el espíritu de Elías en la novia que hace que captemos las cosas anticipadamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu profético en la novia?
es captar las cosas anticipadamente. ¿Sí? Entonces, y le muestra cómo prepararse para la gran fe de traslación. Entonces, es durante este tiempo, lo cual es la última edad del águila, lo cual es un revelador de la palabra verdadera y los misterios de Dios. O sea, la segunda parte de la semana septuagésima, lo que sucede es que la novia gentil es seleccionada a través de las 7 edades de la iglesia y sube. Acá tengo un dibujo medio terminal, pero en otros videos está completo porque acá estoy por desarrollar otro tema que es la predestinación, pero esto es un temita cortita que lo meto, un tema cortito que lo meto en el medio para poder arrancar después con ese tema que es la predestinación. Entonces decimos que es en esta segunda parte de la semana septuagésima donde es en esta parte donde la novia gentil es seleccionada a través de las 7 edades de la iglesia y sube. Los reformadores quedaron atrás. La edad del hombre, los pentecostales, los weleyanos, los luteranos, etc. Entonces, y a ella le toca restaurar la fe de los hijos nuevamente a la fe de los padres, lo cual es traer a vida la palabra original inadulterada. Ahora estamos haciendo una introducción. Entonces, decimos que estamos en el día más grande que jamás va a haber un día igual, porque estamos en la culminación de los tiempos. Nos tocó vivir en ese día, en el cual un nuevo sacerdocio está entrando en este cambio de dispensación. Entonces, vemos que las dos simientes están llegando a madurez. Las dos simientes que comenzaron en Génesis, en el principio, están llegando a madurez. Acá, en la culminación de los tiempos, que es el día que nos toca vivir a nosotros. Es un día que los profetas lo vieron y los profetas quisieron estar, pero no pudieron estar acá. Ellos lo vieron, pero no pudieron estar acá, y ellos anhelaron estar acá para ver este día de manifestación. Pero, sin embargo, no pudieron. Sino que ya está llegando su tiempo, y ahí empezamos y entramos al tema que quiero hablar, que está referido a estos últimos tiempos, con dos escrituras que vienen a cumplimiento, según la profecía que dice que de entre ellos mismos, porque Dios no trata, acá vamos a ir entrando, Dios no trata con Israel como con los gentiles, nosotros, sino que Él trata con Israel como nación. A Israel trata como nación, más a nosotros los gentiles Él trata como individuos. En esta última etapa Él está tratando como individuos. Entonces, Él no está tratando con iglesias, ¿sí? Con individuos. Como dice Apocalipsis 3:20. Vamos a leerlo. A ver si lo encuentro, Apocalipsis 3:20, más rápido con el celular. Entonces, decíamos que Él trata con los gentiles como individuos, porque ellos no le creen a los predicadores. Ellos le creen solamente, Israel, me refiero al pueblo de Israel, le creen solamente a los profetas, vindicado como profeta, con la señal de profeta. ¿Sí? Ellos no le creen a los predicadores. Por eso,
es que ya viene el día, como estamos viendo, lo voy a leer ahora, que es la interrupción de la naturaleza, estamos viendo tornados, cosas que nunca se vieron, se están viendo. O sea que vemos la palabra cumplida en el escenario mundial para confirmar que lo que se dice es totalmente cabal y vindicado por Dios. Entonces, vemos granizos, vemos tornados, terremotos en Japón, hace poco un tornado en Japón, vemos en Bahía Blanca las tormentas, vemos tornados en lugares que nunca se habían visto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La naturaleza está dando testimonio de lo que está aconteciendo, que es cumplimiento de palabra, y cuando Dios empieza a llamar y se torna para el este, empieza a llamar a sus siervos, a esa simiente de siervos que son los 144.000. Recordemos que en Israel hay número. De este lado, en el oeste, la novia gentil, no hay número, porque le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar, lo cual no hay número. En Israel hay número, 144.000. De este lado no hay número. Entonces, vemos que hace un tiempo atrás esto era una gran profecía, ¿sí? Y es una gran profecía. Pero eso, yo lo digo esto en el Señor, se está cumpliendo hoy. O sea que se podría decir tranquilamente, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que de entre ellos mismos se levantará Moisés y Elías porque recordemos que cuando vino Juan, acá, cuando viene Juan, se encontró en el Jordán, en el río Jordán, se encontró el agua, Juan, lo bautismo, y el fuego. ¿Sí? Juan era el agua. Jesús es el fuego. Se encontraron en el Jordán. O sea que en el Jordán se encontró, porque era la culminación de lo que era la ley, empezaba la gracia. Entonces se encontró la verdad y la gracia. Y Juan quiso tener esto que Jesús traía, que era el fuego, porque recordemos que Jesús no bautizó a nadie. Sí, lo que bautizaron fueron los discípulos de él, pero él no bautizó a nadie. ¿Por qué? Porque el bautismo de él iba a ser en fuego, pero después de que vaya a la cruz, le iba a dar fuego, y el fuego era para la novia, no para los judíos. Por eso Juan quería eso que tenía, pero no se lo pudo dar, por eso le dijo, es mejor que cumplamos toda justicia. Le dijo a Juan. No se lo pudo dar a Juan, pero se lo dio a la novia. Pero ya vendrá el día en que, dice la Escritura, que fuego, y ese día es hoy, que fuego sale de sus bocas para alumbrar a esa simiente de 144.000 que son los simientes de siervos elegidos. Yo no sé si están en la antesala o en el primer jalón, pero ya Dios, viendo las señales, está llamando a su pueblo. Lo estamos viendo, como acabo de decir, a esa simiente de siervos para, en esta pasada final, él se levanta. Bueno, no me quiero adelantar porque quiero ir paso a paso, pero eso es lo que pasó. El fuego se entró en el agua y salió. Eso fue lo que pasó en el Jordán. Por eso es que el fuego se sumergió en el agua y siguió. Después de que, porque todavía no se lo podía dar porque no había ido a la cruz. Pero eso es un paréntesis, pero yo quiero seguir acá con lo que estaba hablando. Con estas dos escrituras que voy a leer ahora, que son muy significativas. Que son Apocalipsis 6:12, que la voy a buscar y la voy a leer, y tenemos la apertura del sexto sello en Mateo 27:45, la voy a dejar anotada. Mateo
27, 45 y tenemos Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12. Voy a leer Apocalipsis. Apocalipsis dice 6:12, en donde es la apertura del sexto sello. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y acá está la apertura del sexto sello que voy a leer en Mateo, habíamos dicho, Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, vemos que tenemos la interrupción de la naturaleza en este sello y densa oscuridad. Entonces, ¿qué vemos en el mundo hoy? Moralmente, bueno, voy a hacer una síntesis porque si tengo que entrar en cada cosa es eterno. Pero sintetizando un poco lo que está ocurriendo, vemos densa oscuridad en el mundo entero en cuanto a la moral, todo lo que es moral, todo lo que es política, todo corrupto, todo es corrupción, todo es oscuridad. La oscuridad no es el mundo, la oscuridad es el ser humano. Inclusive dentro de la iglesia. Vemos lo que está ocurriendo es la coronación de los hijos de Satanás, que es un video aparte que requiere una hora prácticamente. Está siendo puesto en lugares de poder todo tipo de incompetente, todo tipo de codicioso, con las características, los hijos de él, sintetizando los hijos de él. Nada de virtuoso hay en ningún lado, todo se está oscureciendo en ese sentido. Y también en la iglesia. La iglesia vemos que prácticamente simplemente son un grupo de gritones, de payasos gritones que intentando hacer un espectáculo de todo, ruido de lata, ruido de tarro, completamente desubicados en el tiempo, ciegos proféticamente, donde la enseñanza profunda de la palabra se ha perdido, que ponen el espíritu de Jezabel gobernando completamente la iglesia, que no obedecen a la palabra, etc. Miedo a decir la verdad tienen, están fundados sobre el dinero y no sobre la palabra y la escritura, dicen que tienen el Espíritu Santo y no hablan la verdad, cuando el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Ya voy a hacer un video aparte de eso, pero si me pongo a entrar en cada cosa no termino nunca. Ahora me quiero concentrar en este tema, pero ya voy a hablar de cada cosa en particular. Entonces vemos densas oscuridades y vemos la interrupción de la naturaleza. Ya hablé y el cambio que hubo en la naturaleza justamente por esto, porque el ser humano está directamente ligado, la conciencia del ser humano está directamente ligada a la naturaleza. Por eso dijo Dios, para que cuando le dijo al pueblo de Israel que obedezca su palabra para que la misma tierra no lo vomite, ¿sí? Para que la misma tierra no lo destruya. Por eso la misma tierra va a ser la que expulsa al ser humano y es la que reacciona a esta moral del ser humano, que se aleja de lo que es la mente divina. Pero esa es otra explicación. Yo me quiero concentrar en este tema y vamos a seguir porque tengo acá unos apuntes. Entonces decíamos que la iglesia se quedó atrás. Ellos son de lo que fue en un tiempo la edad de oro pentecostal, se terminó, ¿sí? Se terminó ya. En su tiempo tuvieron luz, pero Dios se la quitó porque prostituyeron la palabra y le agregaron pensamiento de hombre a la palabra. Ese es otro tema, otro video, no puedo entrar en eso, porque si me pongo a atender a los pentecostales, que es mi platillo favorito, no termino más. Pero ahora tengo este tema aparte, un tema aparte, y lo quiero hacer corto. Son sepulcros blanqueados. De lo que fue
en un tiempo solamente queda el ocaso de lo que fue la edad de oro pentecostal, un lejano recuerdo de lo que una vez fue. Hoy vemos solamente esqueletos, solamente quedaron los esqueletos. Quedó un símbolo que retiñe. Decía que de ellos solamente quedó metal que resuena y símbolo que retiñe. Quedaron los esqueletos, quedaron, lo tengo anotado, sepulcros blanqueados, porque tienen la letra, pero no pueden vivir, porque no tienen la resurrección en ellos, porque no han roto el velo. Esto no puede ser entendido. Mientras la novia ya se está proyectando hacia la eternidad. En cuanto a la carne, en cuanto a los 16 elementos, todavía estamos en la Odisea, ¿sí? Pero la revelación nos transportó y rompimos la Odisea. Es por eso que este pueblo no anda por tierra. No me quiero salir de los apuntes. No anda por tierra. ¿Por qué? Porque seguimos el rastro del águila en el aire. El águila no dejó un rastro en la tierra, porque fue espiritual. El rastro quedó en el aire. Entonces, carne y sangre no puede encontrar este rastro, sino solo los que fueron predestinados y ordenados a vida. Entonces, tampoco puede ser entendido eso, sino solo el que lo tiene que entender. Por eso es que este mensaje no es para ser miembros de iglesia. Ni esta posición tampoco la puede dar un pastor, sino que la da el pastor de los pastores, el Espíritu. Por eso es que la novia no necesita ser salva. La iglesia ve la salvación del Calvario para acá. Acá ve la salvación la iglesia. O todo el mundo religioso lo ve desde el Calvario para acá. Cree que se salvó la iglesia, que se salvó, que la salvación es ahí. Pero la salvación es desde antes. Desde antes de la fundación del mundo viene la salvación. Por eso es que la novia no necesita ser salva. Ella ya es salva desde antes de la fundación del mundo. Ella estuvo siempre en la mente de Dios. Allí fue donde Él sacrificó el cordero. Y acá entramos en algo un poquito más profundo. Y el pensamiento, porque el pensamiento es donde se crean las cosas. El pensamiento es donde se crean las cosas. Entonces, decimos que el pensamiento es donde se crean las cosas. Tenemos pensamiento, palabra, manifestación. Tres cosas. Pensamiento, palabra, manifestación. Eso significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Como la manera de transmitir un deseo. Primero se crea en la mente. Cuando uno quiere crear algo, primero surge en la mente, después dice, voy a hacer tal cosa, por ejemplo, tengo esta taza, primero la pienso en la mente, ahí existe, ahí es donde se crea. Luego digo, voy a hacer una taza, profiriendo palabras, pero cuando me pongo a hacerla con las manos, ahí se manifiesta, ahí está la manifestación, lo cual significa también dar a conocer. Entonces, ¿cuándo se revela y se da a conocer la taza? Cuando la fabrico, pero no cuando está en el pensamiento, por eso es que no se puede ver. Pero ese es otro tema. Ahora, quiero terminar ya diciendo que esta gran profecía que hace un tiempo atrás era una gran profecía, la estamos viendo cumpliéndose en tiempo real. Así como la palabra
Entonces, siguiendo esta línea del pensamiento, es donde se crean las cosas, pensamiento, palabra y manifestación, de esta misma manera, así como la palabra hablada trajo existencia a un cuerpo llamado Jesús, en esta segunda venida, la palabra trajo existencia a un cuerpo llamado novia, completamente separado de las interpretaciones privadas de las Escrituras, al que no se entra por pertenecer a una iglesia ni por estrechar la mano, sino que él tiene su propio libro y él ya tomó ese libro y se levantó. Cuando esto sucede, él toma lo suyo y se va para el este, para Israel. Eso es rapto, ¿sí? Lo cual va a tener que mirar varias veces el video para poder entenderlo. ¿Cómo puede decir que el rapto? Voy a hacer un video sobre el rapto. Esto explota a cualquier pentecostal. Pero se está hablando y se está diciendo según la escritura. Cuando esto sucede, ya ningún gentil puede entrar. Él pasa como un gran electroimán y todo lo que es de su naturaleza lo seguirá. Palabra de mi palabra, espíritu de mi espíritu, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eso es el Hijo. Eso es lo que Él dijo cuando Él dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. Él no va a tomar otra cosa más que lo que Él mismo. Así que, casi 30 minutos. Eso es lo más sintetizado que pude hacer. Que después quiero hacer, lo traté de sintetizar así, improvisar rápidamente, pero porque es otro tema el que quiero desarrollar, que es la predestinación. Pero en el medio quería meter este temita, que es algo muy importante porque está sucediendo hoy. Y es una escritura muy importante. Pero requiere lectura. Solamente para que se pueda entender un poco, voy a mostrar la recopilación. La recopilación de lo que estoy juntando para poder hacer el tema de la predestinación, que son una recopilación de escrituras. ¿Sí? Una recopilación de escrituras. Acá están. ¿Se puede ver? Por ejemplo, acá tengo todas las escrituras relacionadas a conocer. Por ejemplo, tenemos Jeremías 4, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabio para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías 9, Oseas, y así sucesivamente. Todas las escrituras que son referidas a conocer a Dios, Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Todas las escrituras de la Biblia que tienen que ver con conocer, las recopilé todas en estas dos hojas, desde Génesis y Apocalipsis. Todas las que tienen que ver con predestinación, desde Génesis y Apocalipsis, las recopilé en estas tres hojas. Todo lo que tenga que ver con salvación, de Hebreos, acá. La salvación según Juan, y la salvación según Pablo, que son como 7 hojas, ya tengo como 10 hojas. Pablo es el que más habló sobre la salvación. Tengo sobre la palabra, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, uno de los salmos más lindos, ¿no? Todo con respecto a la palabra. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque él no. Y así sucesivamente. Es un tema larguísimo que lo voy a estar tratando de
desarrollar en estos días. Bueno, hasta acá llegamos, ya me estoy pasando de tiempo y bueno, vamos a dejar acá nomás.